enseñar, y en esta mañana lo vamos a estar buscando en Lucas capítulo 10, del 25 en adelante, que nos dice así. Y aquí dice: un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle al maestro: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Bien. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en las manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote en aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? Esa es la pregunta que Jesús le hace, pero vamos a parar ahí. Hasta ahí, ¿no? Para volver al principio, ¿no? Porque el título de la palabra le pusimos, ¿no? ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Dígale al que tiene al lado: ¿quién es tu prójimo? ¿No? Porque es importante por ahí saber quién es nuestro prójimo. Por lo general somos muy rápidos, dije al principio, de responder, de decir, bueno, sí, ya sabemos quién es nuestro prójimo. Pero cuando vamos a la profundidad de la palabra, ahí no vamos a encontrar verdaderamente quién es nuestro prójimo, ¿no? Porque esta historia empieza, Jesús hace este intérprete de la ley hace la pregunta, ¿no? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Pero lo hacía con una intención mala, dice, ¿no? Para ¿cómo dice? Para probarle a Jesús. No era una buena intención, ¿no? Mala motivación. Ahora, miremos nosotros frente a una pregunta maliciosa. Jesús no se pone a nivel de él, sino que él le responde con educación, con una altura muy preciosa. Pero miramos este pasaje que cuando este hombre le hace la pregunta, Jesús le contesta con otra pregunta, de tal manera que las personas se puedan dar la respuesta a sí mismos cuando la pregunta es maliciosa, ¿no? Porque vos podés hacer una pregunta media maliciosa y ellos saben que la están haciendo con mala intención. Ahora Jesús, con la gracia, la sabiduría, y este hombre, intérprete de la ley, era un conocedor de la palabra. Ella ha sido un fariseo, que los fariseos podían escribir prácticamente la Torá de memoria. O sea, se conocían todos los pasajes y las historias bíblicas de memoria. Ahora, cuando hace esa pregunta, Jesús lo lleva de esta forma a que con otra pregunta él pueda tener la propia respuesta que él necesitaba. Porque fíjate que al último él sabía quién era. Ahora, ¿quién es esta cosa, no? Ahora, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contesta con 2 mandamientos muy importantes, que en eso encierra toda la ley. Y no necesitamos, yo lo resume Jesús. No es que está aboliendo el resto de los mandamientos, porque los mandamientos son 10, ¿verdad? Pero lo resume él en 2, que encierran 2. ¿Y qué le dice, pastor, ahí?
Jesús cuando le dice ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? Y dijo él mismo, aquel respondió, el intérprete de la ley, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu próximo como a ti mismo. Ahí está, por eso decíamos recién, hay una gran diferencia entre el conocer y el hacer. El hacer. Claramente que ellos tenían, que sabían. Le dice que está escrito, le dijo Jesús, ¿no? En la ley. En la ley, ¿cómo lees? Entonces él conocía. El intérprete. El intérprete conocía la palabra perfectamente, pero entre el conocer y la práctica hay una gran diferencia. Una gran distancia. Y la distancia esa hace que nos alejemos del propósito, o más bien que nos alejemos del amor de Dios, porque el conocimiento es bueno, repito, cuando es acompañado con la práctica. Por eso que en alguna escritura por allá, creo que en Eclesiastes te dice que acerca, mientras más sabio fue el predicador, más sabiduría enseñó al pueblo, ¿no? Enseñar sabiduría. Pero luego, bueno, es la práctica lo que hace la gran diferencia. Este muchacho conocía, como muchos conocemos la Biblia, conocemos bien, porque leemos bien, y tenemos un conocimiento impresionante en el momento de expresar, en el momento de exponer el mensaje, ¿no? Lo hacemos con una claridad y con una educación muy hermosa y muy linda. Pero cuando Jesús, este hombre hace esta pregunta maliciosa, ¿no? Para tentar a Jesús, y Jesús lo lleva a la práctica, a ver qué es, y le contesta y le empieza a narrar una historia muy bonita, muy linda. Dije que esta es una de las parábolas que más se ha predicado en el mundo entero. Lo han usado los grandes escritores, personas que han hecho de ella, vamos a decir, frases muy célebres para que otros pudieran también entender este pasaje. Ahora, este acontecimiento que Jesús le cuenta, ¿no?, acerca del samaritano, que esto, ¿cómo dice la palabra ahí, pastora? Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Esa parte. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo... Qué feo eso, justificarse a sí mismo. Esa palabra, cuando lo estábamos leyendo, me impacta, de querer justificarse a sí mismo, ¿no? Él conocía la palabra, pero quería justificarse a sí mismo. Qué feo es cuando queremos justificarnos a nosotros mismos. Esa es la tendencia. Por eso siempre digo, dejemos que Dios se encargue de testificar de nosotros, ¿no? Porque si vos vas al Antiguo Testamento, Dios habló de Abraham, Dios habló de Noé, o sea, de Job. O sea, qué bueno es que otro testifique. Y Dios testifique. Y no justificarnos a nosotros mismos. Porque eso es una cosa fea de justificarnos. Que Él sea quien justifique nuestra vida, nuestro accionar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, nuestra forma, que Él sea. Y si Él justifica, esto puede ser un camino más lentito, ¿no? Lleva más demora. Lleva un tiempito más, pero cuando esto se concrete, cuando llegue a la conclusión de esto, vamos a hacerlo, va a haber una bendición, va a haber una alegría. Pero es justificarle, porque yo soy así, ¿no? Y nadie se compara, nadie me entiende, etcétera. Usted póngale todo lo que quiera, ¿no? Pero no es ahí donde queremos detenernos. Sigue diciendo la palabra. Y la pregunta dijo, ¿quién es mi próximo? Mayormente cuando uno no quiere, tiende a la justificación cuando uno no reconoce que está faltando, ¿no? Uno no reconoce, entonces la tendencia del ser humano es justificarse, ¿no? Para salir del paso, ¿no? Dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron, ¿no? Hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Claro. El primer personaje. Claro.
coloca Jesús esta historia, ¿no?, que es real. Hablamos de una parábola porque Jesús no es que inventaba las situaciones, son cosas que ocurrían y que ocurren y que seguirán ocurriendo, ¿no? Entonces, este asunto sucedió mientras bajaba descendía para Jericó. Para Jericó, ¿no? De Jerusalén a Jericó. Claro, Jerusalén significa fundada en paz, ¿no? Y Jericó significa lugar fragante, ¿no? Entre esos dos lugares, ¿no? La diferencia no lo hacen los lugares. No. El problema se desata en el camino, pastor. El asunto la diferencia no es en tu casa, ¿no? Ni tampoco en el lugar donde vos vas a llegar o ir. Es lo que ocurre en el camino. Nosotros ya sabemos, ¿no? Fuimos llamados por Dios, vamos a la ciudad fragante, vamos para el reino. Pero mientras en el camino van a ocurrir estos acontecimientos. Mientras nosotros caminemos, mientras andemos, mientras en el existir de esta vida te va a ocurrir eso, nos va a ocurrir esas cosas. Porque definitivamente Jesús le dice él mismo le dijo, amarás a Dios, porque el amor a Dios no es simplemente leerla, el amor de Dios es demostrativo. Y Dios se va a encargar a lo largo del camino, o en lo corto del camino, para ver si verdaderamente nosotros amamos a Dios o no lo amamos. Y si amamos al prójimo, como nosotros decimos. Entonces nuevamente vamos a repetir, van a escuchar esto un rato largo acerca de esto, de repetirlo. ¿Por qué? Porque es importante no perder el tiempo, porque si hay algo que a Dios le agrada, es que podamos obedecer a la palabra. Dice que Dios se place en el obedecer y en el prestar atención. Son dos cosas muy importantes que tenemos que tener nosotros, obedecer y prestar atención. O sea, a lo largo de este camino, a lo largo de tu ministerio, aquellos que son llamados al ministerio, a lo largo del inicio, ¿no? O sea, estás iniciando y vas caminando hacia un lugar que quizás todavía no ha llegado a tu destino. Pero mientras camines, mientras te dirijas, te van a ocurrir estas cosas para probar si verdaderamente somos o no somos. Si verdaderamente estamos aquí, o sea, si estamos practicando lo que estamos leyendo. Ahora, encuentra a esta persona malherida, maltratada, le habían ultrajado, lo habían robado, le hirieron, lo despojaron y estaba medio muerto. Así que imagínate la situación de esta persona, en qué condición estaba. Y uno puede pensar, mientras este hombre se debatía entre la muerte, tiene que haber pensado en su familia, quizás tenía sus hijos, quizás tenía su esposa, quizás tenían sus amigos, y quizás con ese dinero él podía cuidar a la familia. Ahora, lo habían despojado y lo habían maltratado y lo habían dejado medio muerto y tirado encima del camino, ¿no? Entonces, porque tenemos que descubrir quién es nuestro prójimo. Ahora, el sacerdote venía. El sacerdote, por lo general, se caracterizaba o se podía descubrir por su forma de vestir. Vestía bien, pero el vestir bien y el hablar bien no hace la diferencia, ¿no? Porque el sacerdote tenía una vestidura que lo identificaba como hombre de bien, como un hombre que cumplía un oficio, ¿no? Que cumplía un oficio. Pero en lo que es la práctica, Jesús lo llevó a lo que es la práctica, a ver qué es eso. El sacerdote descendía, posiblemente estuvo ministrando allá. Venía de Jerusalén, estuvo ministrando en el altar. Quizás haya sido del linaje de Aarón, un hombre que quizás recibió un sacerdocio por linaje, pero no por una vocación o por un llamado. Y lo vemos esto, porque esto es lo que sucede, porque por ahí podemos recibir algún llamado, ¿no? Por amistad, por amiguismo, por familia, por familiar. Y estas cosas no hacen la diferencia. La diferencia es cuando somos llamados por Dios para hacer este tipo de tareas. Ahora,
el sacerdote bajaba de haber hecho su sacrificio, su ofrenda, y el hombre se encuentra en el camino con esta persona. ¿Qué hace este hombre? Dice la Biblia que pasó de largo, ¿no? O se cruzó para el otro lado. Viéndole, pasó de largo. Viéndolo, ¿no? La palabra viéndolo. ¿Cuántas veces vemos nosotros esto, ¿no? Y pasamos de largo y no nos nos detenemos, porque esto es detenerse. Yo algunos apuntes acá que puse. Ahora, el esfuerzo de detenerse, porque hay que detenerse para ver cuál es la situación, el problema, y a veces estamos tan apurados. ¿Qué dice usted? Acelerados totalmente en el camino, ¿no? Porque siempre mirando, porque acá habla del amor al prójimo, siempre mirando mi necesidad, ¿no? No deja que vea la necesidad de mi prójimo. Porque el amor, cuando dice que debemos de amarle, amar al prójimo como a nosotros mismos, habla que yo para mí quiero lo mejor. Yo quiero descanso, yo quiero el mejor plato, quiero la mejor ropa, quiero el mejor confort, ¿no? Yo quiero todo para mí. Y esto yo creo que el sacerdote dice que viéndole pasó de largo. Que en esta mañana nosotros podamos mirar la necesidad del otro. Viendo la necesidad, no pasemos de largo, ¿no? Porque yo creo que Dios nos está llamando a una reflexión de que hay necesidad. En nuestro caminar, en toda esta vida, siempre Dios colocará personas que van a necesitar de tu ayuda, que van a necesitar de tu palabra, que van a necesitar de lo que Dios te dio a vos, de lo que Dios me dio a mí. Siempre una palabra de aliento, una ayuda, un plato de comida, algo, lo que yo tengo. Yo sé, cada vez que Dios coloca una persona en nuestro camino es porque Dios nos ha dado para poderla. Claro. Siempre. Dios va a colocar a alguien, ¿verdad? Porque esto no, yo creo que esto sucedió, fue un acontecimiento en que Dios quiso demostrar que la necesidad no solamente no era una vida religiosa, pero en cuanto a ¿cómo se llama esto? A la práctica, ¿verdad? Yo creo que no tenemos que llevar una vida solamente de religión, sino una vida de práctica. Exactamente. Entonces eso es lo que pasa y lo que sucedió. Entonces Jesús, cuando vio la mala intención de esto, porque en definitiva quería mostrarle quién era el prójimo, ¿no? Porque yo digo amar a Dios, yo digo amar al prójimo, y el título de esta mañana es ¿quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Ahora, fíjate que pasa, el sacerdote es un personaje, luego el segundo personaje es el levita, ¿verdad? Que también hizo lo mismo, dice, ¿no? ¿Qué dijo? Dice, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar. Cerca, ni siquiera se acercó. Exacto. ¿No? Cerca. De ese lugar, pero podía observar. Viéndole pasó de largo. Bueno, pero ese era otro más que cumplía un oficio dentro de era como el ayudante del pastor. Un levita, que ministraba en el templo. En el templo. Posiblemente en el tiempo de Jesús se dedicaba a la alabanza. Sí. Era un hombre que era necesario, que ministraba juntamente con el sacerdote. Y de alguna forma el sacerdote tenía el deber de mantenerlo, así que estaba muy ligado. Sabía muy bien todo, ¿no? Como por ahí tal palo, tal astilla, dice, ¿no? Hizo lo mismo que hizo su sacerdote. Qué feo es hacer eso. Por eso si vamos a imitemos lo bueno. Yo creo que cada uno de ustedes tiene pastores hermosos, lindos, hombres de Dios, de compromiso, que se arremangan y que van Bueno, tiene que ser igual. Habla la Biblia. Dice, consideren su conducta e imitarlos, ¿no? Hablamos de los buenos pastores. Pero hay otros también, ¿no? Hablamos en el tiempo de Jesús, no estamos hablando del tiempo de ahora. Estamos hablando... pero en el tiempo de Jesús había ese tipo de personas. Vestían, se identificaban, muy bonito, muy lindo, hablaba muy bien, pero en cuanto a los hechos, ¿no? Obra. Claro, yo me acuerdo de una hermana que teníamos aquí en la iglesia y que le decía a otro hermano, yo lo veo muy de trajecito y muy...
de mucha corbata, dice, pero nunca lo vi con una escoba en la mano. Entonces, el asunto es que hubo en el tiempo y lo hoy ahí también, ¿no? Porque en definitiva es el servicio. Ahora, ¿quién es el prójimo? El prójimo es el que estaba tirado. Ese es el prójimo, el que está tirado. ¿Quién se acerca a una persona que está tirada? Yo recuerdo un hermano conocido también, que es tío de Sergio Teve, iba él y su esposa caminando, y había uno tirado en la calle, un borracho, una persona... Un indigente. Un indigente totalmente abandonado. Tremendo. Lleno. Pasa el matrimonio, cuando pasaron unos metros, la esposa le dice, volvete y abrazá. Y él le dijo, no, ¿cómo me voy a volver? Si vos no lo haces, voy a hacerlo yo. Entonces, si vos no lo haces, lo hago yo. Y la vio que estaba decidida. Así que tuvo que volver. Sí. ¿Quién es el prójimo tuyo? El que está tirado. Porque qué mérito es que vos hagas el bien al que te hace bien. A ver, ¿dónde está el asunto? Porque es fácil. Ahora, este sacerdote estaba acostumbrado, vamos a decir, a codearse con el mismo nivel de su, o sea, con gente de su nivel, pero no estaba preparado para descender. Es el asunto. Es bueno sentarnos con una persona que te sirve bien, y etcétera, y etcétera. Pero qué diferencia hay cuando tenés que descender, cuando tenés que ir a levantar el que está, arrimarte a ver qué es lo que está haciendo, qué está sucediendo. Esto no solamente acontecía ahí, en lo que Jesús narraba, porque hoy actualmente cualquiera que pasa y ve una persona que está ebria, que está tirada, ¿cuál es la tendencia que tenemos? ¿Cuál es la tendencia que nos asalta a nosotros? Y esto es general, porque no, quizás me pasó a mí, quizás le pasó al que está escuchando. ¿Cuál es la tendencia? Rodear el lugar y no acercarse, ¿verdad? Yo creo que esto pasa en este tiempo también, ¿no? Que nadie se acerca a una persona tirada en la calle. Bueno, por eso es saber quién es el prójimo, ¿no? Y tenemos que identificar quién es el prójimo. ¿Cierto? El prójimo, para este hombre, dice que estaba tirado en el camino, ¿verdad? Exacto. Bueno, arrimarnos para los que están tirados. Y segundo, ¿cuál es la otra condición que estaba? ¿Dice? ¿El tercero? No. La situación del caído. Llegaba, así mismo el levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo, ¿no? No, estaba despojado. Primero, claro. Número uno era despojado, ¿no? Un hombre caído, cayó en manos de los ladrones. Número uno, caído, estaba tirado, caído, ¿no? Arrimarnos al que está caído, económicamente, por la salud, emocionalmente. Todo ese tipo de personas tenemos que acercarnos a ellos, más en este tiempo, ¿no? ¿Quién se puede arrimar a un hospital en este momento? Nadie. Difícil, ¿no? Pero bueno, algunos tienen el permiso para hacerlo, no todo el mundo puede hacerlo. Bien, segundo, ¿qué estaba? Despojado, lo hirieron, herido. Segundo, despojado. Vamos a enumerar caído, despojado de todo. Despojado, es una persona que le han sacado todo. Y poder arrimarnos y a ver cómo podemos ayudarle, en qué sentido podemos ayudarle. Porque es muy feo cuando una persona pierde en todo, ¿no? Y, por ejemplo, si se le prendió fuego a la casa o hubo una deuda y lo despojaron. Es importante, ese es el prójimo. El prójimo es aquel que ha quedado despojado, que no le quedó absolutamente nada. Tercero, ¿cuál es la otra condición? Herido, hiriendo. Herido. ¿Quién se acerca a un herido, pastor? Difícil. ¿No? Hay personas heridas por la vida, heridas por las situaciones, herido emocionalmente. Y empezamos a enumerar, ¿no? El abandono del esposo, el abandono de la esposa, el abandono de los hijos. Bueno, ese es el prójimo para nosotros, un poco para que vayamos identificando, porque el prójimo no es simplemente esa persona que te hace un chiste y que te cae bien.
¿no? El prójimo es aquel que no piensa de la misma forma que vos pensás. Y hay que estar con ellos, ¿verdad? Cuando una persona que no piensa de la misma forma que vos pensás, y de la persona que no actúa de la misma forma que nosotros actuamos. Y en esto Jesús lo llevó a este hombre que conocía muy bien la Biblia, o la Torá, la ley, que conocía bien, pero en cuanto a la práctica, estaba lejos de todo eso. Por eso es importante que podamos revisar nuestro interior, nuestro corazón, nuestra mente, que quizás nosotros tenemos el conocimiento, pero en cuanto al accionar, estamos siendo deudores a todo esto. ¿Qué más estaba así? Medio, después... Herido. Bueno, hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Y estaba medio muerto. Medio muerto. Totalmente ahí enajenado. Le quedaba su último aliento de vida, ¿no? Muy bien. Vamos por el tercero. Sigamos ahí rápido en eso. Pero dice un samaritano que iba de camino también. Tengamos en cuenta que todos van en la vida. Vino cerca de él. Es una actitud diferente. El buen samaritano, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y dice, y acercándose, esto tan glorioso, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en la cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Ahora vos fíjate que Jesús le responde con otra pregunta. Porque el muchacho el último termina diciendo que quiere ser el prójimo, ¿no? Ahora, el samaritano no tenía religión. El samaritano, vamos a decir, no tenía oficio, vamos a decir, era simplemente un samaritano, ¿no? Simplemente una persona que quizás de una localidad, de un lugar, pero con un montón de cualidades, con un montón de cosas lindísimas, porque parece que por ahí, si no sos un diácono, no podés hacer la tarea, no podés ejercer. Si no sos un evangelista, si no sos un pastor, si no sos un apostoliti, ¿no? Parece que no pudiéramos. El nombramiento, no hace la diferencia en cuanto a los hechos. Claramente, porque de pronto nosotros queremos tener un nombramiento para mandar a otras personas, cuando la función la debemos de cumplir nosotros. Ahora, el samaritano desciende y se toma este trabajo precioso, lindo, ¿no? Que es la figura de Cristo, la figura de Jesús, que él, o sea, ¿cuál fue? Ayudó al que estaba tirado. Él se bajó de su caballo, ¿verdad? Sí. Se baja del caballo, es un esfuerzo para el prójimo, descender, bajar y acercarse al necesitado. Estamos hablando de una característica muy importante del samaritano, que Jesús eso es lo que hizo con nosotros. Descendió del cielo, se arrimó a nosotros, ¿no? Para ayudarnos. ¿Cómo estábamos nosotros? En la misma condición que este hombre, tirado, despojado, herido y medio muerto. Mirá vos, todas estas características éramos nosotros. Ahora, el samaritano toma este trabajo tan bonito, tan lindo, que desciende para levantarlo, ¿no? Y luego cumple la función de curarlo. Decime si Jesús no ha venido para curar nuestras heridas y dice para vendar nuestras heridas también. O sea que esto es lo que el samaritano hacía y es lo que Jesús hace hasta el día de hoy con nosotros. Ahora, anoté aquí un poquito, él miró con amor, porque eso es lo que nosotros tenemos que tener. Miró con amor. Quizás usted no tanto como yo, ¿no? En el sentido del mal olor o estar tirado. Usted vino de otra familia, yo vine de otra familia, su condición era otra y mi condición era otra. Ahora, ¿quién podría acercarse a una persona que tenía mal olor o que se haya orinado encima? A veces, ¿qué ser humano?
¿no? Nosotros permanecimos en una religión que yo nunca la conocí, que mi madre de alguna forma la conocieron. Pero ¿quién podría acercarse a un borracho tirado en la calle, orinado y sucio con su excremento? Entonces, en esto vemos el amor de Dios para con nosotros. Y Jesús le responde al intérprete de la ley: mira, esto es lo que hizo el samaritano. Jesús vino y luego, ¿cómo estamos? Heridos, porque estamos heridos, lastimados por la forma en que hemos crecido, por la forma que nos trataron. Nuestros padres no tenían el conocimiento con la que tuvieron después y que pudieron partir en el Señor, pero ellos no tenían conocimiento. Entonces, ¿cómo te trataban? Mal. Te despojaban, vamos a decir, de todo. Te herían con las palabras, te herían con los golpes y te herían con la necesidad. Porque uno crece con dolor, con resentimientos, por lo que vivimos antes cuando teníamos nuestros padres que no conocían a Dios. Entonces esa era la condición. Ahora, se acercó al dolor. Porque ¿quién se acerca al dolor? Este es el amor de Dios, acercarnos al dolor, a la persona que está pasando por momentos difíciles de su vida. Algunos que quizás esta palabra no les toque tan profundo, pero hay personas que sí están pasando un momento difícil, y quiero decirte que Jesús es el buen samaritano, y Él te va a levantar de esa condición. Si alguien no se acercó a tu vida, en las próximas horas Dios va a hacer una obra muy preciosa en tu vida. Alguien se va a acercar al lecho de tu dolor. Quizás estés pasando por enfermedades incurables, y quizás en este momento no tengas un familiar que se acerque debido a esta pandemia que hay en el mundo entero, y estés solo. Pero quiero decirte que hay alguien que está dispuesto a acercarse a esa cama, acercarse a ese lecho de dolor. Y aquellos que han sido abandonados, aquellos que están tirados, perdidos quizás en el alcohol, la droga, la familia, o los familiares que nos están sintonizando y tengan familia así, yo te digo que esta palabra, en esta mañana Dios va a hacer una obra muy preciosa con tu familia. Donde quiera que se encuentre, simplemente tenés que creer que el buen samaritano, que Jesús ya está con nosotros, descendió, bajó y cumplió esta función tan importante, tan bonita, que se acerca, los mira con amor, porque ¿quién puede mirarnos con amor a una persona que ha sido marginada por la sociedad, que ha vivido mal, que no tiene méritos de nada? Y sin embargo, Jesús hace esta función tan preciosa. Ahora, se acerca al dolor y luego también hace esta cosa, toma tiempo, porque hay que tomar tiempo con una persona. Viste que por ahí, qué sé yo, no me quiero poner, por ejemplo, líbreme Dios de ponerme por ejemplo, pero hay que permanecer al lado de un insoportable, ¿no? Hay que permanecer al lado de una persona que no quiere cambiar o que le cuesta cambiar, que va unos meses para arriba y 3 meses para abajo, ¿no? Paso adelante y 3 para atrás. Hay que tener, yo le digo en esta mañana, dígale a alguien que tiene al lado, pasa tiempo con el insoportable. Porque ¿quién pasa tiempo? Para eso hay que tomarse tiempo. No es, algunos creen que un solo día. No, el samaritano se tomó tiempo, porque lo llevó al mesón y estuvo con él, tuvo un tiempo con él. Mirá que Jesús nos enseña a tomar tiempo. No tire por la borda todo. Tómese tiempo. El prójimo necesita tiempo. Que eso a veces no lo conocen algunos, ¿no? El hecho de que usted sea un sacerdote, un hombre, usted y yo tenemos que cumplir la función de tomar el tiempo para estar con esa persona hasta lograr que se sane. Se tiene que sanar. La impaciencia. En esto veo estas cosas. Le doy gracias a Dios y siempre le pido al Señor que me dé un corazón paciente, un corazón de saber esperar. Y siempre quiero ver la obra terminada.
me han criticado porque por ahí me han dicho que pierdo el tiempo, otros me han dicho que soy cómplice de todo esto. Pero lo que Dios ha colocado en mi corazón es precisamente lo que le pedí en el día en que le conocí, que me diera amor por las almas. Y amor por las almas y amor por el prójimo es esto, ¿no? Tomar tiempo con él, pasar un tiempo con él, porque tiene que ser sano. Ha caído, ha sido maltratado por la vida, le ha sido usurpado, robado la paz, la felicidad, algunos los padres, la madre, y han crecido en el mundo con dolor. Entonces necesitan esta... Es lo que hicieron exactamente conmigo. Yo, la madre espiritual que tuve, yo le doy gracias a Dios, ya partió en el Señor, pero ella pasó tiempo conmigo. Me sanó, venía muy mal, herido por la vida, tirado, despojado de todo. Y tomó el tiempo. Y ella creyó que Dios tenía un propósito en mi vida y trabajó conmigo. Y yo no puedo, ¿cómo puedo decir? Desvalorar ese tiempo. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Es lo que Dios va a hacer con tu vida, ¿no? Se toma el tiempo para poder ver que la obra sea terminada. Ahora miremos esto, porque no simplemente el samaritano, cuando le está ahí, está en el mesón, el prójimo, saca dinero, saca 2 monedas, dos denarios que simbolizan el valor de 2 días de trabajo. 2 días estuvo ahí. Y bueno, el samaritano tenía que continuar el camino. Jesús tiene que continuar el camino. Sigue buscando los caídos, sigue buscando los lastimados, sigue buscando los abandonados, sigue buscando los medio muertos, porque la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y en pecados. Sigue buscando. Ahora, miremos esto, que el samaritano le dice al mesonero: toma esto, cuídamelo, le dijo, ¿no? Cuídamelo. Le da una recomendación de cuidarlo. Hay que cuidarlo. Al prójimo hay que cuidarlo. Espero que usted en esta mañana pueda recibir esta palabra. Que no simplemente tengamos una buena vestidura, que nos identifican como sacerdote o como levita. Es lo de menos. Es lo de menos. Lo más importante en todo esto es lo que nosotros hacemos. Eso es lo más importante. Eso me lo grabé en mi vida desde el día en que conocí a Cristo. Siempre llevé esto en mi corazón. Lo más importante es lo que nosotros hacemos, lo más importante es lo que usted haga. Eso es el amor al prójimo. No es simplemente darle una palabra, sino es una acción. Ahora, le deja este denario, ¿no? Le paga esto. Significa que todo lo que recibimos ya fue pagado. Usted no tiene que pagar absolutamente nada. Usted no le debe nada a nadie. Ya Cristo pagó por nosotros. Él pagó. Él, simplemente el mesonero tenía que atenderlo, porque el precio ya fue pagado. Cristo ya pagó en la cruz del Calvario el precio de los que estaban tirados, los que estaban ultrajados, los que estaban heridos y los que estaban medio muertos. Ya pagó. Qué importante esto. Miremos esto. Ahora, el samaritano de alguna forma tenía una conexión con el mesonero, ¿no? Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que tenía buen crédito, que tenía una buena reputación, porque le dice esto, y yo me voy y tenés esto, pero si gasta de más,
yo te lo pagaré. ¿Quién le va a dar algo a alguien si no tiene una buena reputación? Era confiable. Por eso en esta mañana quiero decirles a todos ustedes y a nosotros mismos, sea una persona confiable al trono de Dios. Porque una persona que tiene crédito es una persona que siempre va a ser atendida, siempre tendrá lo que necesita. Por eso es que tenemos que alcanzar delante de Dios buena reputación, buenos créditos. Está diciendo, hay una cuenta abierta. Vio que antiguamente se fiaba o se compraba con una libreta. Había una cuenta abierta. Había una cuenta abierta. Y le anotaban a la libreta, ¿se acuerda? ¿Usted nunca fue eso? ¿Nunca tuvo? Sí, mi familia. ¿Su familia? Mi familia. Usted no, Yo nunca. no, gracias. Qué bueno. Bueno, mi familia, eso se estilaba. Yo siempre viajaba al negocio con la libreta. Era una libreta que la tenía así. El comerciante. El comerciante, y bueno, iba y venía con nosotros la libreta. Era una cuenta abierta. No había que perder la libreta. Y si éramos buenos pagadores, y el dueño del almacén te decía, no lleve lo que quiera, No te negaba nada. Usted no te negaba nada. ¿Cuántos de nosotros tenemos una libreta abierta con el mesonero? Todo lo que gaste además, ponelo, porque cuando regrese, yo te lo pagaré. ¡Qué acción! Por favor, no tiene que sacar nada. Simplemente déjese amar, déjese cuidar, déjese dar vida, porque Cristo vino para darnos vida. Y eso es lo que Dios quería hacer con cada uno de nosotros. Así que imagínate todas estas cosas tan bonitas, tan lindas que este hombre hizo. Y Jesús le dice al muchacho, ¿no? ¿Qué le dice? ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Y el que le contestó el muchacho? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Bueno, él preguntó y él mismo se dio la respuesta. Jesús lo llevó porque hay personas que hacen preguntas maliciosas, ¿no? A ver qué es lo que respondemos, qué es lo que vamos a hacer. A ver si te equivocas. Ahora, esto es lo que hizo Jesús, hizo que él mismo se diera la respuesta. Intérprete de la ley. Simplemente con contarle una historia, ¿no? De lo que tenía que hacer. Este es el amor al prójimo. Miremos, simplemente podemos accionar. ¿Qué dice ahí, pastora? Ve y haz tú lo mismo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es el mandamiento para todos nosotros en este tiempo. Hacer lo mismo, tener misericordia, movernos a misericordia, ¿no? De aquel que necesita. Ese es el trabajo que hacemos y seguiremos haciendo, ¿no? Tener misericordia y ayudar, vendar, sanar, ¿no? Y en este momento me acuerdo, se lo doy para que usted lo cuente, cuando visitamos allá en Quines, San Luis, el pastor ¿dónde te llevó? No, ¿dónde nos llevó? A la casa de Arturo. Contá un poquito el trabajo de eso. Sí, fue hace muchos años eso también, pero antes de pasar a eso, que no se me olvide esto, por favor. Sí. Es que ahora tenemos que saber, el sacerdote y el levita, tenemos que saber en quién habían puesto la fe, porque hay que saber en quién hemos puesto la fe, ¿no? Porque el accionar de ellos no decían en quién había estado puesta la fe. ¿De dónde venían? Porque venían de esto, pero sí, el amor de Dios, y Jesús sabía que el amor de Dios no estaba en ellos por la forma en que ellos se conducían. Ahora, por eso es importante que cada uno de nosotros podamos hacerle una pregunta al final. ¿Con quién de estos tres nos identificamos nosotros? ¿Con quién de estas tres personas nos identificamos? Y esto tenemos que ser sinceros, hacer una pregunta a nosotros mismos.
porque yo puedo decir, pero le voy al samaritano rápidamente. Ahora miremos a ver cuál es la accionar. Damos comida al hambriento, vestimos al desnudo, visitamos a los que están en la cárcel y somos hospedadores, visitamos al enfermo, todo ese tipo de cosas que nosotros tenemos que hacerlo. Y bueno, yo recuerdo cuando, para terminar con este mensaje, ya dejarlos a ustedes para que puedan continuar con sus tareas, porque se nos va yendo la hora. Esto sucedió hace varios años en Candelaria, San Luis. No sé si alguno en esta mañana, en Quines, sí, perdón, en Quines, San Luis. El pastor que ya partió a la presencia del Señor, no sé si alguno está conectado en esta mañana en aquel lugar. Fueron ya hace prácticamente 40 años, pastora, ¿no? Bien. Cuando nos casamos. Bueno, sí. Por ahí en ese tiempo. Sí, exacto, 40 años. Sí, seguro, ¿no? No, sí. No, me parece porque que fuimos 2 veces, 3 veces. Bueno, pero fue en el tiempito ahí. Sí. Fue un tiempo que llevamos ahí. Claramente nos invitó el pastor a un lugar que había una familia que era compuesta por 4 personas. 4 personas. La anciana, la única, la que estaba más... Dentro de todo. Pero una mujer de casi 90 años, Casi. creo, con sus piernas ya prácticamente dobladas por los años, ¿no? Muy encorvada. Era la que le servía. Era la que, de agachadita ya, la mujer nos servía. El hombre estaba ciego, sentado en un elástico de cama. El elástico de cama eran los elásticos que se hacían antes de tejido de alambre, de acero. Ahí estaba sentado el hombre ciego. Tenía un hijo que se llamaba Arturo. No me olvido más. Nunca más. Arturo. Bien. El asunto es que el muchacho tenía un problema mental. Tenía, vamos a decir, sí, un retraso mental. Un retraso mental. Y tenía sus pantalones rotos en la parte de atrás, la colita se le veía los cachetitos de la cola y los pantaloncitos de la rodilla más abajo. Y estaba hecho pedazos, así que era una pobreza terrible y la condición de él no. Es un hombre que estaba así sentado y salía corriendo, se subía arriba de las plantas, corría de un lado para otro. Y tenía una hermana también como de 20 y pico de años, que también tenía un problema de madurativo, o sea, no se peinaba ya mucho tiempo que no se peinaba. Abandono. Estaba su pelo bien engrosado por la falta de limpieza. De higiene. Y bueno, estaban haciendo Estamos describiendo el cuadro. Un poquito el cuadro. Y estaba haciendo la torta frita que le llamamos nosotros, ¿no? Haciendo la torta frita. La chica ahí, bueno. Y cuando miramos así tenía harina por las piernas, tenía harina por la cara. Que le picaban los mosquitos y bueno, se rascaba. Y haciendo las tortas fritas, ¿sabes? Porque habíamos llegado ahí nosotros sentados en esa. Bueno, el asunto era cuando llegó el momento de comer. Entonces nos habíamos sentado en una parte del patio afuera y corría un vientito, una brisa que venía desde la montaña, pero ellos estaban sentados enfrente, así que imagínense, se acuerda de un olor terrible porque la falta de higiene es un mal olor tremendo que despedía el cuerpo. Así que yo medio disimulado fui corriéndome para el airecito más puro. Bueno, y luego empezaron ellos a sobar mate y a traernos tortas fritas. Hay que comer, ¿eh? Porque hay personas que son muy delicadas. ¿No hay personas, o no conoce personas que son delicadas? Totalmente. ¿Qué es lo que no comparten? No te comparten nada. Cuando ahí, eso lo vemos. Si no lo hace mi mamá, no lo como. Exacto. ¿Ah? O no dicen así, si no lo hace mi mamá, no lo como, si no lo hace mi esposa. ¿Quién lo hizo? Y preguntan, a ver, ¿quién lo hizo? El pan. El pan y todo eso. Siempre hay personas, ¿quién lo hizo? ¿No? Muy delicadas. Las personas muy delicadas. No sé si usted es así, ¿no? Es delicado. Gracias a Dios que Dios nos hizo de todo terreno, ¿no? Nos ha preparado
para poder estar en todas esas cosas. Bueno, cuando llegó el momento empezamos a comer. Comimos unas tortas fritas. Yo creo que nunca hemos comido tortas fritas tan ricas. Compartimos con esa familia, tomamos mates. ¡Qué obra tan bonita, tan linda de poder compartir en esos lugares! Claro, donde no hay sillas. En un cajoncito con algunos frazaditas, no sé qué es lo que le colocaban. Ayúdeme a usted, pastora, porque yo me olvidaba. Almodón y otras cositas más había. Bueno, llegó el momento en que el pastor dice, ¿puede orar usted, pastor, por ello? Y con gusto le digo, vamos a orar. Entonces dice, oramos primeramente por el hombre que estaba sentado en el elástico de la cama. Oramos por él y el hombre se levanta de un salto y empieza a decir que desde el cielo, desde arriba, vino un rayo de luz, atravesó sus ojos y comenzó a ver perfectamente la obra preciosa del Señor. Luego que oramos por la anciana, y la anciana, bueno, recibió fuerza, fortaleza, era la única que podía moverse, la que alimentaba a todos en general. Bueno, oramos luego por la muchacha, oramos por la muchacha, y luego de allá venía corriendo, se bajó de una planta de naranjo, corriendo y vino y se puso de rodillas delante de nosotros, y cuando venía corriendo, digo, este loco me viene a pegar. Pero antes de llegar cayó de rodillas a 2 metros y me hacía seña que le pusiera la mano en la cabeza. Pusimos la mano en la cabeza, oramos, se levantó y él me hizo señas y de aquí, con su mano, me dijo que hacía, dar vuelta así y que se había ido. Regresamos nosotros esa tarde. A la semana siguiente el pastor nos escribe y que nos cuenta la historia que en esa semana vio un hombre que venía vestido de saco, muy bien vestido, de la otra vereda, y que le hace señas, pastor, y dice, si él no hubiese hablado, yo nunca lo hubiese conocido. Dice, el hombre estaba vestido y estaba en sus juicios cabales. Y también nos contó que la muchacha de aquel día se lavó, se bañó, se vistió, y nunca más esa gente volvió a estar en esa condición. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que vayamos a donde otros no van, que comamos a donde otros no comen o no se atreven de comer, ¿no? Que visitemos a esas personas que no te van a dar nada, pero que tienen necesidad, como el que estaba tirado en la calle. Al contrario, que vas a tener que invertir, vas a tener que sacar de tu bolsillo, vas a tener que visitarlos a ellos, tomar el tiempo con ellos para que Dios termine, porque Dios va a terminar. Dios está empecinado en que Él te quiere ver sano. La obra se va a terminar en tu vida. Diga conmigo, la obra se termina en mi vida. Eso se va a terminar. Lo que Dios empezó con tu vida, Dios lo va a terminar. Simplemente tenés que dejar que este buen samaritano siga haciendo la obra en tu vida. Esto es lo que Dios ha querido en esta mañana que nosotros podamos compartir con ustedes. Los bendecimos. Para nosotros ha sido una bendición de poder estar compartiendo esta palabra, y en este tiempo donde no nos podemos mover mucho, pero seguramente que en tu barrio hay personas que necesitan, ¿no? Y que Dios les habla. Si Dios te habla, obedece, que es lo más importante. Nosotros le damos gracias a Dios por personas que nos cuidan, ¿no? En el caso como pastores, que nos están cuidando, que nos cuidan. No son muchos, pero son suficientes para que no nos falte absolutamente nada, ¿no? Hay personas que en el día de ayer vinieron y nos trajeron una caja de verdura, pastora, ¿no? ¿Y qué más? ¿Sabes? ¿Qué más? Verdura, fruta, de todo. Pollo. Eso, me había olvidado. Pollo para consumir 2 semanas, por lo menos. Bueno, entonces la gente que se preocupa por la necesidad,
No es que nosotros estemos desnutridos, ¿viste? Pero hay personas que no quieren que nosotros adelgacemos, que nos mantengamos así bendecidos. Entonces miremos dónde está la necesidad. En esta semana, no tiene que pasar la semana, no seamos intérpretes de la ley, no seamos sabios en nuestra propia sabiduría. Accionemos lo poco que usted sabe, lo poco que sabemos, empiece a accionar, marquemos la diferencia. Y eso es importante. Todo lo que hemos aprendido es para poner por obra. Lo que hicieron con nosotros debemos de hacerlo con otros más. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que seguimos haciendo. Ya te podríamos contar un montón de historias, un montón de cosas. Testimonios preciosos, hermosos, que Dios nos ha permitido vivir y que Dios nos ha dado cuando miramos la necesidad de los demás. Y nos preocupamos, que sacamos lo nuestro. ¿Se acuerda usted de esta familia Jofré? Que no sé si nos estarán mirando, la familia de Alberto Jofré, que cuando la visitábamos, nosotros visitamos en el tiempo de invierno, estaba en el ranchito con las cañitas paradas así, y que pasaba el aire como nada por entre medio, que le visitamos y nosotros cada vez que veníamos de vuelta, usted venía con un golpe de aire en la espalda. Y decía entre mí, porque por ahí pensamos que tenemos que tener mucho para dar. Eso quería decir. No. Dice que compartamos el pan que tenemos, que lo compartamos con el necesitado. No dice con el pan que te sobre, sino con el pan que tienes, que lo compartas con otro. Exacto. Bueno, y regresamos de la casa de Alberto Jofré, que está en Mendoza, que es el papá de la pastora Beatriz, y le visitamos en ese tiempo y teníamos la necesidad y que queríamos bendecirlos y decíamos nosotros cómo quisiera darle una casita, que pudiéramos darle algo a ellos para que puedan vivir bien. Tenían unos cuantos chicos, 7 hijos ahí, en una condición bastante precaria. Bueno, la mayoría vivíamos así, en esa forma. Yo tenía una casa mejor porque vivía en la empresa, pero la mayoría de la gente. Y recuerdo que queríamos nosotros, y había una casa ahí cerca de un médano que le llamamos, que está el día de hoy. Y tenía un auto Opel, que se le había salido el pistón por el costado, roto, hecho pedazo. Llegó un hombre en una tarde y me dice, este hombre, me dice, no vendes el auto. Le digo, sí, pero está roto, no sirve. Si vos querés, te la cambio por la casita que está en el médano. Entonces dije, bueno, muy bien, agarré, le cambié el auto por la casita. Inmediatamente cuando cambié esa casita, el auto, lo llamé al hermano y le dije, firme aquí como que usted le vende el auto al hermano y usted es el dueño de la casa. Por si alguna vez me quiero enojar y le quiero quitar la casa. Cosa que nunca puede quitarle la casa. Así que él firmó como que él vendía, como que era el dueño del auto. Lo vendió y él debe tener la escritura hasta el día de hoy, de la casa. Y ahí fue a vivir. Eso fue lo que nosotros hicimos desde el inicio. No teníamos nada prácticamente, pero lo que veníamos lo compartíamos. Lo que recibíamos lo compartíamos. Hagamos lo mismo. Lo que usted reciba, compártalo con otro. Porque va a pasar el tiempo, como dice la Biblia, echa tu pan sobre las aguas y a su tiempo lo vas a recoger. Hagamos esto. Y pasaron los años. Y han pasado los años. Y Dios me dio casas, que luego las vendí. Y Dios, de ese auto viejo, Dios nos ha dado un vehículo que la mayoría de aquí, ustedes lo conocen. Decía, no hay nada que nosotros no hagamos, que Dios no lo dé 1000 veces más todavía. Esto es el amor, hay que practicarlo. No nos llenemos tanto de conocimientos, no nos llenemos con tantas cosas para nosotros mismos, sino que podamos compartir. Usted y yo vamos a salir de esta tierra, porque dice cuando yo vuelva, ¿no? Porque Él volverá. Él va a volver para nosotros. Esto habla de la segunda venida de Cristo. Él volverá, ¿no? Y nos levantará, nos llevará juntamente con Él. Porque no te abandonó ni te va a abandonar. Aquel que te recogió, aquel que te levantó,
no te levantó para dejarte tirado en un lugar. No, no, no. Él ha pedido que se te cuide. Y en este momento es el Espíritu Santo de Dios que nos está cuidando hasta el día en que Él venga, porque Él vendrá para llevarnos. Amados, este es el mensaje que queremos dejarle en su corazón a cada uno de aquellos que nos han sintonizado por el Facebook y por YouTube. Queremos bendecirles. Quiero orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo la vida de cada uno de tus hijos, los que nos están viendo y los que van a vernos luego a través de estos medios. Los bendecimos. En este día sus vidas serán distintas, serán diferentes. Irán a buscar aquello que se ha perdido. Gracias te damos, Señor, porque creemos que en la bendición tuya, Señor, estará tranquila nuestras vidas. Muchas gracias, amado Dios. Amén, Señor, y amén. Mensaje final: vaya a buscar los que están caídos. Vayan a buscar los que están heridos. Vayan a buscar los que han sido ultrajados. Vaya a buscar a los que están medio muertos. Dios se va a glorificar con ellos. Pastora. Buenísimo. Yo creo que llega recordando un poquito, ya para el final, siempre tenemos algo para dar, ¿no? Decía Jesús, el que tenga dos, sáquese la capa y vista. El que tenga dos cosas. No necesitamos tener, a veces se acumula tanta cantidad de ropa que pasan un año para el otro y nunca lo usas, ¿no? Si nosotros nos fijamos en el placar y ordenamos el placar, vamos a darnos cuenta que tenemos cosas que no la vamos a usar y que hay gente que está, y que ya entramos al invierno, ¿no? Que hay gente que lo necesita. Así que no venda ropa, vista al que no lo tiene, ¿no? Si usted tiene dos, comparta uno, porque esto será de bendición para su vida y toda su familia. Marque la diferencia. Muéstrele a los demás que en el tiempo de mayor necesidad usted puede ayudar al que no tiene. Y usted verá la bendición de Dios. Por su boca va a salir que en el tiempo más difícil, que en el tiempo de la cuarentena, en el tiempo de la pandemia, usted fue más bendecido que en el tiempo cuando no estaba. Porque Dios nos lleva a situaciones para probar lo que nosotros estamos diciendo y cómo debemos de vivir. Dios nos va a probar. Ya no seamos más tan lectores, más bien seamos hacedores de la palabra. Podemos hacer lo que Dios nos ha dicho y eso va a marcar la diferencia. Usted, dígale al que tiene al lado: el próximo bendecido es vos. El próximo bendecido es usted, pastor. No me dijo nada, mire usted. El próximo será bendecido. Bueno, entonces en este tiempo, porque por ahí entra ese espíritu: no lo voy a compartir porque me voy a quedar. No, este porque es el me tiempo, va a faltar. Porque este es el tiempo que Dios te va a probar si verdaderamente dependemos de Él o no. Los bendigo.